Esta película ya la vi. Esta película ya la vi, este libro no lo leí, ¿no? No, O sea, pero es un material inédito. sí, sí, lo que no es inédito son algunas de las cosas de las que da cuenta este libro. Estamos hablando de Figueredo, A la sombra del poder, editado hace pocos días por Aguilar, y es un gusto recibir en esta mañana de Buen Día Uruguay a sus dos autores, los periodistas Diego Muñoz y Emiliano Seca. ¿Cómo les va? Buen día y muchas gracias por la invitación. Un abrazo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Desde qué momento surge la inquietud de plasmar una investigación con relación a todo lo que hizo Figueredo? ¿Desde que cae en Suiza o desde tiempo antes? La verdad es que lo que a mí respecta, dijera un veterano periodista deportivo, hace mucho que soy crítico de Figueredo, que fui crítico de Figueredo, que tuve una visión bastante clara respecto de lo que él había hecho. Y así fue consignado a lo largo del tiempo, cuando estaba en televisión y después en 180. Pero cuando, ya desde entonces ibas acopiando material. Yo tengo, hay temas particularmente que me interesan, que yo tengo trabajo hecho y cosas armadas, sobre todo material recopilado, y este era uno de ellos. Y cuando allá por mayo del 2015 nos juntamos a almorzar con la gente de Random, con Luis y con Julián, hablamos del tema, me pareció muy oportuno, la verdad. Estábamos ya trabajando con Emiliano con ganas de hacer algo juntos. Yo me iba a la Copa América de Chile y quedó stand-by algún tiempo, pero a la vuelta ya retomamos el trabajo y empezamos a investigar lo que nos faltaba por investigar. Empezamos a darle también visos de credibilidad a algunas cuestiones que estaban escritas, pero que necesitaban de fuentes, de rigurosidad, como para plasmarlas en un libro, y así se fue andando hasta que finalmente vio la luz. Emiliano, en cierto imaginario uruguayo muchas veces se celebra el ascenso a través de ciertas estructuras de poder, y a la vez el universo fútbol siempre tuvo esa imagen de intocable, ¿no? El universo de lo que hace la dirigencia. ¿Por qué es tan importante conocer el principio de la historia de Figueredo como dirigente que está plasmado en el libro? Porque Figueredo fue una persona que creció a través del fútbol, que se hizo rico, digamos, a través del fútbol, que empezó a acceder a dinero que antes no tenía. Él en los 90 era un vendedor de autos, que en el 93 dejó su actividad, que estuvo 5 años sin ninguna actividad más que el fútbol, y que a partir de que empiezan algunos negocios, como por ejemplo el primer contrato en el fútbol uruguayo, empieza a hacer compras por miles de dólares. En este caso, en el libro está contado una compra, por ejemplo, por un apartamento que hace por una cifra cercana a los $400.000, y lo hace a través de empresas que le permitían ocultar quién era el que estaba detrás de esa compra. Pero después, con el paso del tiempo, tiene acceso a un montón de gente que se beneficia también del dinero que Figueredo obtenía y empieza a participar de negocios mucho mayores de los que podía participar en aquel momento. En el libro ustedes preguntaban un poco, bueno, de esta historia y de cuándo surge. El libro lo que permite muchas veces es, más allá de lo que este libro tiene, que son datos nuevos sobre esas cosas que pasaban incluso en los 90, más lo que está pasando hoy con el caso de Figueredo, más lo que se está investigando hoy de Figueredo, bueno, tiene algunas cuestiones que hacen que se pueda ver la película completa y que se pueda entender eso que vos decís, el ascenso, ¿no? Cuando uno lee el libro, por lo menos lo que intentamos nosotros, fue contar toda la película de Figueredo en estos últimos años, y que se entienda qué fue pasando con este personaje y cómo llegó a donde llegó. Claro, ¿por qué Figueredo llegó a ser vice de la FIFA, a ser presidente de la Conmebol? Por un pasado que lo vincula a la AUF y, como decía Emiliano, con algunas cuestiones que son objetivas, que son lineales, que son cronológicas, que tienen que ver con la aprobación del contrato con Tenfield y 2 meses después, sin que se le conociese ningún trabajo desde 5 años a esa parte, sin tener remuneración alguna, llega y compra un apartamento por casi $400.000 frente a la Rambla de Pocitos. Un par de meses después se firma el contrato y 10 días después de la firma él se jubila, cobrando aquel día 2.000 y algo de pesos. Hoy 8.000 y algo de pesos, que de hecho es lo que él cada vez que va a generar una transacción dice que es jubilado.
para abrir cuentas, para manejar el dinero que manejaba, él declaraba que era un jubilado. Claro, debe costarle trabajo poder explicar cómo consiguió todas estas cosas, ¿no? Siendo un jubilado que percibe esa cantidad de No le dinero. preguntaban mucho. Claro, en aquel entonces no le preguntaba mucho, hoy sí capaz que debe rendir cuentas. Ahora, desde el principio de la década del 90 a lo que son nuestros días, hay que sospechar de absolutamente todo lo que ocurrió en el fútbol uruguayo, de todo, y involucro designaciones, resultados deportivos, campeonatos, hay que sospechar de todo. Es una oportunidad para investigarlo al menos, ¿no? Con hechos comprobados como lo que tiene Figueiredo, con el reconocimiento que él hace a la justicia de algunas maniobras y de algunos manejos que se hicieron, quizás es interesante que se puedan investigar denuncias que se hicieron en algún momento, porque algunas ya son públicas, y bueno, cosas que puedan ir apareciendo en la trayectoria de esta investigación. Digo, Yo lo porque hablan separaría también con claro, árbitros. Por eso hay dos temas. Uno, el que está vinculado a Figueiredo y a su ascenso, a su vínculo estrecho, muy estrecho, de amor, odio, amor con Casal. Sí. Eso lo cuenta el libro. Lo otro tiene que ver con cuestiones deportivas que pasaron en la época de Figueiredo. Y que el libro cuenta con árbitros que denuncian cosas que pasaban y que las dicen a cara descubierta, diciendo soy yo el que la declaro, textual. Sí, La Rosa, por ejemplo. La Rosa, Galesio, cuestiones vinculadas a un manejo muy turbio de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de los resultados deportivos. Si habrá caído la credibilidad del fútbol en la época de Figueiredo, que la Suprema Corte de Justicia pidió que no hubiese más gente vinculada a ella dentro de la AUF. Claro. Eso también está explicitado en el libro a través de una declaración del doctor Bomero. En su momento Que se integraban fueran, por tribunales, favor, sí. claro, que se fueran, que no estuviesen ahí porque todo estaba sospechado. Digamos, también el libro, la foto que decía Emiliano, permite ver cómo muchas veces catalogamos al tipo con el que nos cruzamos de vivo, de chanta, y miramos para otro lado cuando sabemos que verdaderamente está haciendo algo donde hay un montón de gente vinculada que se está perjudicando. Y este caso me parece que es bastante demostrativo de que un montón de veces en Uruguay la jugamos de solidarios, de estar atentos, de ser sigilosos, y en realidad lo que estamos haciendo es mirar para otro lado, dejar que hagan como quiera y chao. Sí, en ese sentido, y volviendo a lo que es el mundo del fútbol y la dirigencia, que a veces parece una especie de mundo paralelo, ¿no? Pero se rige por normas estatales. ¿Qué rol concretamente le cupo al Estado durante la administración de Figueiredo en la AUF? Cuando llega Tabaré Vázquez, Figueiredo sabía que no seguía. De hecho, él declara, y está consignado en el libro, que iba a ser muy difícil que pudiese continuar. Hace todos los intentos porque estaba desesperado por seguir, porque además él necesitaba de la AUF para mantenerse. Después consigue hábilmente mantenerse en los lugares internacionales, pero sabía que no iba a ser lo mismo si no era presidente de la AUF. Y trata de mantenerse a como diera lugar. Sin embargo, hay de parte del gobierno la voluntad fuerte, explícita incluso, de que no continúe. Y hay una charla que cuenta el libro en la que Lescano le deja bien claro que Figueiredo no va a seguir en la AUF, y a partir de ahí él se da cuenta que el final adentro de la asociación es irremediable, se pone en víctima, hace una carta en la que se cataloga como proscripto y deja el camino libre para que en la AUF vengan otros. Pasa Corvo, pasa Washington Rivero, pasa Bauzá. Y termina pasando el Lescano. Y termina pasando el Lescano. Pasa el Lescano de una manera muy fuerte, porque pasa el Lescano después de que uno de los dueños de Tenfield, Nelson Gutiérrez, le dice como mínimo que manejó mal los fondos públicos, que gastó a diestra y siniestra. Lo hace en una solicitada en el diario El País. Y bueno, claramente Mujica juega a favor de Tenfield en ese sentido, y este es un hecho insoslayable que también en el libro queda claro. Lescano se va, todo sigue igual, y el propio Lescano en el libro admite la responsabilidad del gobierno
en la salida de Bauzá. Sí, la FIFA es muy celosa con respecto a la intervención de los gobiernos en las asociaciones o federaciones. En el libro está contado también cómo luego de que en 2013 se hace la denuncia de los clubes aquí en Uruguay, algunos actores dicen que hasta pudo correr peligro la participación de Uruguay en el Mundial de Brasil. Pero está claro que además por otros hechos que aparecen no se puede negar la influencia que tiene la política y los gobiernos de turno en la integración de las asociaciones de fútbol, en este caso de la AUF. Está claro ese peso, digamos, más allá de los celos de la FIFA y de la no intervención que no quiere generalmente, incluso se ve ahora con los problemas que hay en Argentina, incluso con la AFA, cuando se habla de intervención también. Bueno, más allá de eso, está claro que la política tiene una incidencia directa en lo que pasa, en este caso la AUF. Claro. Bueno, cuando se la veía venir, que no iba a seguir en el gobierno de la AUF, como gesto hacia el gobierno que estaba entrando, designó a Tavares. Sí, más que como gesto, Fede, yo diría que fue como manotazo. O estrategia, abogado. claro, o estrategia, Claro. diciendo, bueno, mire, les pongo a este muchacho que es amigo. No hay forma de que me quede. ¿Cómo puedo ¿Cómo yo? puede hacer? ¿Cómo puede tener...? El libro detalla un montón de situaciones a lo largo de este tiempo en la que Figueiredo deja muy claro que es hábil, Sí. que se maneja muy rápido, que siempre sale bien parado. Y esta fue la última. Fue la última. ¿Qué claro. hago? Pongo a Tavares, un tipo respetado. Ideológicamente cercano al gobierno. Totalmente. Tampoco le Lo funcionó. pongo, me ato a su proyecto de selecciones y me quedo acá un tiempo más. No le funcionó. Sin embargo, bueno, no le funcionó. ¿Qué Figueiredo dentro del fútbol uruguayo fue socio, brazo ejecutor de quienes en definitiva estaban en el poder empresarial? ¿Qué rol le dan en ese vínculo? Es un poco todo eso que vos decís, ¿no? Fue socio, se convirtió en, a pesar de ser el presidente de la AUF, yo creo que siempre estuvo más cerca de velar por los intereses de la empresa que tenía los derechos deportivos Más que por y de los marketing, personales, que por supuesto, que sí. que es de la propia organización, más que nada, de la que representaba. No, pero no, la organización la dejamos de lado porque evidentemente, pero digo, entre sus intereses personales. También, Bueno, primario. lo que pasa es que los intereses Iban personales de la también mano, regulaban, claro. iban de la De mano, hecho, sí. Mario Bardanca siempre habla, y es un hecho de verdad muy importante, de una cláusula en el contrato original que se llama excesiva onerosidad superviniente, y que le permitía a Tenfield, si había una brecha del 10% entre la inflación y la devaluación, pagar con pesos uruguayos el contrato de 50 millones de dólares. Topear el dólar a 17 pesos, cuando el resto de los uruguayos en la crisis del 2002 debieron afrontar sus gastos en dólares al precio que estaba el dólar, 25, 30, con todos los traumas que eso generó en la sociedad. Y sin embargo, lo que pasó en la AU fue que Tenfield topió en 17 y hasta que se cumplieron los 10 primeros años del contrato original, no luego en las extensiones, pero sí en el primer contrato original, ahí se pagó a 17 pesos. Por eso, no solo fueron 50 millones, 32 millones menos que la otra propuesta que había, sino que además fueron menos de 50 millones porque el contrato estaba topeado a 17. La última, el libro no busca enjuiciar a Figueiredo, que de hecho está cumpliendo su condena. Lo buscamos entrevistar, no Sí, pudimos. entre otras cosas, pero esta investigación periodística, a juicio de los autores, ¿a qué ayuda o qué aporta, digamos, al relato no solo de lo que hace el fútbol, sino de la sociedad uruguaya? Yo creo que uno de los aportes es que la gente puede, justamente lo que decía hoy al principio, poder ver toda la película de lo que pasó en este tiempo y de ver cómo una persona que estuvo vinculada al fútbol lo logra trascender, y cuando trasciende eso hay muchos alrededor que se benefician de eso. Y no estamos hablando de delito, porque hay cosas que incluso hoy se están investigando, pero hay muchas personas que se beneficiaron del dinero que obtuvo Figueiredo a través de las estafas, digamos, que incluso por eso hoy está procesado. Hoy hay personas que tienen estudios jurídicos que son investigadas, como el presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, que presentó información sobre el caso, que declaró como indagado y que la justicia sigue investigando el vínculo que tuvo y qué tipo de manejo le dio Damiani, porque recordemos que Damiani fue quien hizo las empresas que Figueiredo tenía. El estudio de Damiani era quien le proporcionaba esa ingeniería de empresas a Figueiredo. Por ejemplo, socios de Figueiredo que también están siendo investigados, que incluso propiedades que tiene embargada, como por ejemplo el estudio Waze, con el proyecto del Hyatt en la Rambla, que es el que más ha sonado. Bueno, ahí hay un embargo a Figueiredo del 11,11% de las acciones que tenía en ese proyecto, y también los socios se están investigando y tienen que dar explicaciones. Más allá de este tipo de cosas, que la justicia se sabrá si son o no culpables,
Bueno, hay gente que obviamente accedió a ese dinero que tenía Figueiredo de alguna manera y que logró trascender lo que es el fútbol y vincularse con otro tipo de ámbitos en la sociedad. Muy bien, es una investigación que llevó muchos años y que seguramente, bueno, no en el libro, en este, pero ameritará más capítulos, ¿no? Porque esto sigue, Sí, la investigación sigue adelante. El libro básicamente es lo que fue Figueiredo, en lo que se transformó, y también tiene un capítulo de la herencia de Figueiredo. La herencia que pagamos hoy en la AUF y que se sigue sufriendo. Entonces, Figueiredo sí, pero nunca fue Figueiredo solo. Jamás estuvo solo Figueiredo. Muy Siempre bien. estuvo rodeado de gente que lo ayudó y que también se benefició con él. Diego Muñoz, Emiliano Seca, autores de Figueiredo a la sombra del poder, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un abrazo.